Muy buenos días a todos, damos gracias a Dios por su bondad, misericordia, por su gran amor con que nos manifiesta y lo sentimos. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos desde sus casas. El Todopoderoso continúe llenándoles de su gracia, de su poder y guiándoles en todo. Continuamos hoy con otra enseñanza. Vamos a partir de hoy una miniserie pequeña sobre la adoración. Hoy vamos a ver la adoración que agrada a Dios. La siguiente va a ser la adoración en el Antiguo Testamento y después la adoración en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ampliar esa parte de la adoración que agrada a Dios. Juan 4, 20, 24, es muy importante resaltar lo que Jesús le dijo a la samaritana. Durante su conversación con la samaritana, ahí el Señor abordó este tema de la adoración con una amplitud y profundidad completamente nuevas. Cambió todo el contexto de lo que es la adoración. Por eso en Juan 4, 20, 24 dice, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué palabra del Señor tan importante. De esta manera, precisamente de esta manera contestó Jesús a las inquietudes de la mujer, dejándonos también a nosotros un mensaje, una enseñanza muy valiosa. Nosotros necesitamos ofrecer una adoración que le agrada a Dios, que sea de sagrado, porque no debemos olvidar que adorar a Dios es un asunto muy serio que no podemos tomar a la ligera. Aquí en el pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, nos advierte la posibilidad de creer que estamos adorando a Dios, porque uno cree que está adorando a Dios a su manera y así no es, es como Dios ha predicho o ha enseñado, cuando en realidad lo que hacemos muchas veces es una cosa muy distinta a adorar. Por ejemplo, aquí en este pasaje el Señor le dijo a la samaritana, aquí el Señor descalificó la adoración de los samaritanos, porque dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos por su palabra cómo debemos hacerlo para no cometer los errores que inclusive tuvo el pueblo samaritano. Entonces, empecemos, vamos a ver 3 puntos rápidamente. ¿Qué es la adoración? Empecemos con el primero. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Adorar es la actividad más noble, es lo más elevado que podemos tener, o sea, es tan importante que es donde el ser humano se puede realizar. El ser humano es la actividad más importante por donde cada ser humano pueda sentir realizado. Fuimos creados para eso, además, y cuando el hombre pecó, ¿qué hizo? Rompió su relación con Dios, su comunión, su intimidad con Dios, y Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos. ¿Por qué nos redimió? Adán pecó, el primer Adán, pero el postrer Adán, que es Jesús, nos redimió. ¿Para qué nos redimió el Señor? Además de restaurarnos, de restaurar nuestra relación con Él, pero lo más importante de todo, para que pudiéramos ser nuevamente adoradores. Qué palabra tan hermosa, pudiéramos ser nuevamente adoradores. Esto es lo que Jesús quería dar a entender a la mujer cuando dijo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Para eso fuimos creados. Es tan importante ese tema, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad. Cuando adoramos aquí en la tierra nos estamos preparando para la eternidad.
Lo que pasa es que muchos dicen, es que todo el tiempo cree que es que va a estar día y noche adorando y tan aburrido, porque están actuando en su carne, en su naturaleza carnal. Pero cuando nosotros disfrutamos la presencia de Dios, hay un gozo pleno que no quisiéramos salir de ahí. Entonces lo podemos comprobar en la palabra del Señor allá, toda la actividad de adoración, Apocalipsis 4, 8 al 11, pero solamente voy a leer el 8 y el 11. El 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y también leemos el 11, hablando de los 24 ancianos que se postraron, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Entonces encontramos que la adoración es muy habitual en la Biblia y esta nos ofrece, no hay una definición exacta de lo que es la adoración como tal, pero hay muchos ejemplos y miles de ejemplos que nos llevan a entender qué es la adoración en la palabra de Dios, cómo personas adoraban a Dios a través de los tiempos y cómo nosotros podemos aprender de esa forma a adorar a Dios. Entonces, lo que vemos aquí en la escritura es que un adorador es alguien que tiene una relación con Dios. Un adorador es el que ama intensamente a Dios. ¡Wow! ¡Qué definición! Es por eso que encontramos, de acuerdo a los testimonios de todas las escriturales, de toda la palabra de Dios. Miremos el Salmo 18, por ejemplo, ese salmo que es tan precioso y cuando uno lo canta, el Señor es tan glorioso y ahí nos dice: te amo, oh Señor. Tremenda palabra del Señor. Qué ejemplo de David cuando expresa su amor a Dios. Y después, para inmediatamente después invocarle, porque reconocía que tú eres digno de alabado, eres digno de ser alabado. Salmo 18, 1 al 3, ahí lo vemos. ¿Cómo no puede ser de otra manera, mis amados? No hay otra manera de expresar nuestro amor. O cuando hay un amor a Dios, lo primero que resalta nuestro ser es llevarle a adorarle a Él, nos lleva a adorarle a Él. Este amor es aunque amamos a Dios, pero este amor es tan limitado. Pero el gran amor que tenemos es el que recibimos del Padre. Ese sí es un gran amor que recibe el Padre. Primera de Juan 4:10. Nosotros hemos recibido su amor, por eso podemos adorarle. Sé que no es así por adorar. Es cuando recibimos su amor, entonces nosotros damos una respuesta a ese amor. Primera de Juan 4:10, por eso que dice: en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Qué tremenda palabra. Y envió a su Hijo en propiciación. Igualmente, hermano, no está ahí, pero solamente para que ustedes lo tengan ahí presente, Romanos 5:5, hemos recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Wow. Y en esa realidad, por eso alguien que tiene una relación personal con Dios, ama intensamente a Dios, porque hemos recibido de Él y entonces le damos. Por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, todo lo que hagamos pasará sencillamente a ritos religiosos o a ceremonias religiosas y muchas veces frías, carentes de sentido y muchas veces carentes de significado. Por eso no le agrada a Dios, porque lo hacemos en forma monótona, religiosa. Dios no quiere gente religiosa, Dios quiere gente de relación con Él, en el que exprese su amor a Él a través de la adoración, a través de su vida. Entonces, mis amados, todos sabemos que el verdadero amor a Dios implica entrega absoluta. Ahí está la clave. El Señor nos enseñó que para amarle, Mateo 22:37, hay que hacerlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, etc. Ahí lo vemos en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios. Pero ¿cómo amar al Señor
nuestro Dios de esa manera? Porque recibimos su amor. Acordémonos siempre que Él nos amó primero. Entonces, mis amados, cuando se expresa ese amor, ya deja de ser religiosa y deja de ser muy monótona. Expresamos con todo el corazón esa expresión de profundo del ser al Señor. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor al Señor. Podemos encontrar una buena ilustración de esto cuando, por ejemplo, los holocaustos, las víctimas, los corderitos, tenían que entregarlo totalmente. Era una ofrenda quemada, una ofrenda que se entregaba completamente en olor grato al Señor. Ya lo vemos en Levíticos 3, no lo vamos a leer, pero Levíticos 3, del 1 al 9, ahí lo vamos a tener. Levíticos 3, del 1 al 9. Entonces, mis amados, podríamos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, así como se reservaba en olor grato al Señor, y únicamente los sacerdotes lo ofrecían como esa ofrenda agradable a Dios. Asimismo, la adoración es como una ofrenda quemada, se entrega totalmente al Señor, donde el adorador no se queda nada para sí mismo, sino que entrega sin reservas a Dios, consagrándole su vida al Señor, consagrando su vida al Señor. Pablo parece que teniendo en cuenta ese sentido, allá en Romanos 12, Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si meditamos un poco más en esto, mis amados, rápidamente nos daremos cuenta de que la expresión plena de ese tipo de devoción la encontramos en Cristo. Entrega total. Por eso habla de nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero miremos con más detalle esta situación, y lo encontramos en Cristo cuando Él entregó su vida al Padre Celestial en adoración al Señor. Efesios 5:2 dice que Cristo nos amó. Otra vez la esencia del amor, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la realidad de un adorador, ofrendarnos al Señor, que Él se agrade de nosotros. Total. Otro aspecto también de un verdadero adorador, o la adoración, también implica sumisión y obediencia. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad a Él. Estamos hablando del primer punto de qué es adoración todavía, pero aquí estamos viendo los dos aspectos. Primero, alguien que tiene una relación personal con Dios, y segundo, que alguien que se somete en obediencia al Señor. No podemos adorarle sin rendirnos a Él, obviamente. Yo no puedo decir que adoro a Dios y hago lo que quiero, entonces no lo estoy adorando. Entonces ya hemos visto, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 4:10, que ya leímos un buen ejemplo de que como en la escena celestial se rendían los ancianos, se rendían los seres vivientes, se rendía toda la creación al absoluto amo y Señor. El hecho de, por ejemplo, ahí en el 10, el hecho de colocar sus coronas a los pies del Señor es una forma de expresar sumisión. Y eran los 24 ancianos que representan las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, o sea, la iglesia de todos los tiempos del Señor. Estaban sometidos al Señor y rendían en sumisión, reconocimiento y entrega absoluta. Rendían sus coronas, o sea, su autoridad al Rey, y por eso decía ahí, la honra y el poder pertenecen al Señor. Aleluya. Entonces, la conclusión de esta parte de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones en nuestros labios. Ay, tan lindo mi Señor, yo te amo, Señor. Tú sabes que yo contigo somos somos uno para otro. Pero más que las expresiones, Dios mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Esta fue la razón por la que tanto Jesús como los profetas tuvieron que reprender al pueblo de Israel. Siempre se acercaban a Él con solo expresiones bonitas, labios de labios, solo expresiones bonitas, es lo que se acercaban a Él. Por eso en Marcos 7:6 dice que respondiendo Él le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, que como está escrito, este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Qué tremendo. Ahora, ¿tú eres de ellos o un verdadero adorador? ¿Son solo palabras o de corazón si verdaderamente está sometido al Señor? El problema consistía en que ofrecían a Dios, ofrecían cosas a Dios y sus labios se expresaban, pero su corazón no estaba a Dios. En Juan 14:15 el Señor nos advierte ahí y nos habla aquí de una situación por la falta de amor por Él. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué palabra? ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, ¿cómo sabemos si amamos al Señor? Ahí está el fruto. El fruto de amor a Dios no es solamente palabras. Es que yo amo tanto a Dios y yo sí con Dios, pero sigue viviendo como quiera y no le obedece. Entonces, esto lo podemos también ampliar allá en Hebreos 13:15, en esa oración, en ese canto. Dice allá en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué es lo que debemos ofrecer? Sacrificio de alabanza. ¿Por qué sacrificio? Que la palabra sacrificio significa entrega total. Eso es lo que significa sacrificio. No es esfuerzo, porque ahí lo interpretan como esfuerzo y como bueno, hoy nos toca hacer esfuerzo. No, es entrega al Señor. Sacrificio de alabanza, es decir, mira aquí está, frutos de labios que confiesan su nombre. Lo que hay en el corazón, abra la boca. Entonces, esta admiración surge y crece en nosotros al considerar por medio de la palabra, por medio de su palabra, cómo es Él. Wow. Cuando contemplamos sus atributos, cuando contemplamos su naturaleza, cuando contemplamos su carácter, Dios es justo, pero también es amor, y Dios es amor, pero también es justo. Cuando contemplamos todos sus atributos, su poder, su grandeza, y empezamos a contemplar y contemplamos sus obras, es entonces cuando nos rendimos a Él. Cuando contemplamos a Él, es la manera de rendirnos a Él, porque reconocemos quién es Él, mientras nosotros nos deleitamos en contemplar de forma reverente su gloria. Por eso cuando estamos en la presencia del Señor nos humillamos. También es importante aclarar que la adoración va más allá de nuestras acciones de gracias. No solamente gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. No, es contemplarlo a Él, es rendirnos a Él en adoración, en su gloria. Claro, nosotros damos gracias a Dios por sus bendiciones recibidas, claro que sí. Pero la acción de gracias enfoca nuestra atención en las cosas recibidas. Ojo, la diferencia. La acción de gracias enfoca nuestra atención en las acciones recibidas, en la respuesta de Dios. Obvio que de gracias. Pero en la adoración, la atención se centra en Dios mismo. Nuestra atención se centra en Él. Es en este sentido que el apóstol Pedro hizo un breve resumen de nuestra posición en Cristo. Mira lo que dice 1 Pedro 2:9. Esa es nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestro llamado? Anunciar las virtudes. Esa es la auténtica adoración. Anunciar las virtudes del Todopoderoso, glorioso Señor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mis amados, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque con facilidad nos detenemos pensando en lo que ahora somos en Cristo y ahora yo soy el importante y ahora yo soy hijo del Rey y entonces hemos recibido todas las bendiciones y no llegaríamos a adorarle por lo que Dios es, porque nos enfocamos en las bendiciones y no en lo que Él es. Esa es la importancia de la oración. En segundo aspecto, ya vimos la definición, el segundo aspecto es que Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Dios, ya dijimos, y también la obra de la cruz debe ser el centro de nuestra adoración, porque la obra de la cruz es la expresión máxima de amor de Dios. Ya lo hemos sabido y lo conocemos. No hay otra manera de expresar Dios su amor, como dice la palabra, que en esto se manifestó su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió en la cruz. Entonces, mis amados, aunque esto es obvio, que sí, Cristo es el centro, siempre debemos recordar que solo podemos dirigir nuestra adoración a Dios
Es importante que tengamos cuidado con esto. No olvidemos que Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Porque todo es creación, entonces nadie es superior ni igual a Dios. Y entonces, por eso, con nadie más necesitamos compartir la adoración. Dice Isaías 42:8. Damos 2 versículos de ejemplo aquí. Isaías 42:8 dice la palabra del Señor: yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Al otro no daré mi gloria. Y Éxodo 34:14 nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí no está hablando de celos, sino está hablando de celosía, que es diferente. Entonces, mis amados, Él es único, digno y objeto de toda nuestra atención, de toda nuestra adoración y de toda nuestra entrega total. El Señor tiene que ser el centro de nuestra adoración y todo lo demás debe quedar en un plano secundario. Para muchos inclusive idolatran a sus papás, otros idolatran a sus hijos, otros idolatran a su cónyuge, otros idolatran su gente o cosas como su casa, su carro, su beca, etcétera. Muchos idolatran tantas cosas, a ellos se desvía y no somos verdaderos adoradores. Bueno, ¿por qué decimos esto? Que parece como evidente que es necesario solamente concentrarnos en Dios, porque siempre que queremos hacer algo para el Señor, el camino está lleno de tentaciones. Por ejemplo, mis amados, es muy fácil que nuestra adoración esté enfocada más en el hombre que en Dios. Por eso encontramos la palabra ídolos. Los artistas son ídolos y etcétera. Aquí en el mundo son ídolos, pero aún a nivel cristiano hay muchos ídolos artistas, dice que para los cristianos. No, ese es el problema. Tenemos que tener cuidado. Nuestro énfasis, nuestro enfoque no está en el hombre. La adoración no está en el hombre. Ahí sí canta tan bonito y dice esa alabanza tan bonita, pero ¿quién es el objeto de la adoración? ¿Para quién está cantando ese artista? ¿Para sí mismo o para Dios? O muchos le están exaltando al hombre, aunque él no está pensando en eso. Está aquí en el corazón. Debemos gloriar nuestra posición ante Dios. Mis amados, debemos mirar a Cristo, su obra en la cruz, por medio de la cual hemos recibido todo lo que somos y tenemos. Y en este punto es importante decir también que la cruz de Cristo debería ser o tener un lugar central, no solo en nuestra vida y servicio, sino también en nuestra adoración. Cada vez que tú entras a contemplar la gloria del Señor, te darás cuenta lo que Él hizo por ti en la cruz. Es por la cruz que hemos encontrado la reconciliación con Dios. Es por la cruz que estamos ante su presencia. Es por la cruz que nosotros tenemos acceso a sus gloriosas bendiciones. Es por la cruz que podemos disfrutar todo. El apóstol Pablo lo expresó con claridad aquí en ese lugar central que la cruz ocupaba en su ministerio y era un punto central de su adoración. Allá en Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Sí? Yo no me puedo gloriar, ni puedo pensar que es que no, yo no soy, digamos, ante Dios no somos nada ni nadie. Somos algo por Él y somos alguien por Él, somos dignos por Él. Pero por eso Pablo resalta: pero Dios, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por la cruz es que somos alguien, ahora sí. Sin Él no somos nada. El ser humano no es nadie. Así pues, entonces, mis amados, la adoración debe estar centrada en Dios y en la obra suprema de Cristo en la cruz. Qué tremendo. Inclusive lo más triste es que en las canciones actuales de muchos lados, aún a nivel cristiano, se canta más en las emociones que no están centradas en Cristo, no están centradas en la obra de la cruz. Lamentablemente, y la gente feliz y en los conciertos, pero todo cantando a sí mismo o emocionalmente, aunque nombren la Biblia, pero si no está centrada en Él, si no nos lleva a una adoración a Él, de nada sirve una alabanza. Se habla mucho del triunfo de Cristo, de su exaltación, de su gloria, de su majestad, y aunque todo esto es completamente cierto y lo suscribimos sin reservas, nunca deberíamos olvidar que Jesús, como dice Hebreos 2:9, Jesús fue coronado de gloria, Jesús fue coronado de honra a causa del padecimiento de sus muertes.
Primera de Pedro 1:11 dice, aquí hablando los profetas del Antiguo Testamento, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Acuerde que ahí está hablando al final respecto a esta realidad, mis amados. Y en Apocalipsis 5:12, y hablando otra vez, porque Apocalipsis 4 y 5 y Apocalipsis 19, muchos aspectos de la adoración celestial. Entonces Apocalipsis 5:12 también habla de las huestes celestiales adorando al Cordero que fue inmolado. Oh, adoraban al Cordero. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno eres de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y faltan palabras para exaltar esa gloriosa obra de Cristo y al Cordero inmolado, que es Jesús. Qué tremendo, mi Señor. Tampoco debemos olvidar, mis amados, que es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Es que Dios es tan glorioso, pero a veces descuidamos quién fue el que hizo la obra. Dice Juan 5:23, el propósito por el cual una verdadera oración dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar es adorar. Le dijimos que adorar es rendirnos. Si yo no me rindo al Señor, no estoy honrándolo. Esa es la clave. Entonces, mis amados, nunca está de más hacer énfasis en esta gran verdad, mucho más cuando hay grupos cristianos llamados que niegan la naturaleza divina hoy en día. Vemos aquí que todos honran al Hijo como honran al Padre. Muchos quieren negar a Jesús, inclusive muchos grupos. Entonces, mis amados, esto es muy fundamental. Miremos aquí otro ejemplo, Mateo 2:11. ¿Qué hacían los magos? Mateo 2:11. Venidos de Oriente, adoraron a Jesús cuando lo encontraron a Belén, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Ahí está otra vez la palabra. Se rindieron, se sometieron, y eran unos hombres ilustres, tanto que impactó a Jerusalén cuando ellos llegaron. Y rendirse ante un bebé que sabía quién era él, el Hijo de Dios o Dios mismo. Lo adoraron y abrieron sus tesoros, ofrecieron presentes. Lo adoraron, qué tremendo. Mateo 14:33. Bueno, voy a avanzar aquí con estos versículos. Mateo 14:33. Los discípulos le adoraron, dice, cuando subió a la barca después de haberse calmado la tempestad. Sabemos la historia, y Jesús dijo, calla, enmudece, a una tempestad que ya los iba a matar a todos. Cuando vieron ese poder, ¿qué hicieron ellos? No había otra opción, rendirse. Eso es adorar. Entonces dice que le adoraron cuando él subió a la barca. ¿Y qué dijeron? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 28:8. Las mujeres que habían ido a la tumba allá le adoraron después de su resurrección. Ya cuando lo encontraron, ¿cuál fue la primera reacción de ellas? Entonces ellas salieron del sepulcro con temor, y había una mezcla ahí, temor y gran gozo, porque una vez no estaba. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, el siguiente versículo, ¿qué hicieron? En el 9, y cuando ellos le adoraron, ahí está la clave. Y cuando lo vieron, le adoraron. Qué tremendo. Mateo 28:17, ahí mismo ese capítulo, los 11 discípulos, cuando estaban reunidos, le adoraron. ¿Será que el Señor no es digno de adoración? ¿Y por qué tú a veces no lo haces? ¿Por qué nosotros no nos rendimos? ¿Por qué? Porque esa carne nos deja a veces, tal vez por las circunstancias del día, que no hay tiempo, que no tenemos, que estamos cansados, o que tenemos pereza hoy, o que ya estoy desanimado. Es que no le damos como segunda, no, el Señor en el primer lugar. Aleluya. Juan 9:38, cuando el Señor sanó a un ciego, también le adoró, dice, y le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Wow. Tenemos muchos ejemplos bíblicos, pero ahora vamos a pasar al tercer punto. Ya vimos el primero, que es la adoración; el segundo, poner el centro de la cruz, que es Jesús; honrar al Hijo. A Jesús hay que honrarlo de todo corazón, de todo nuestro ser. Pero también ahora el tercero, la adoración
no es opcional, no es una actividad opcional, no es porque si yo quiero hoy y mañana que estoy más animado, entonces no, hoy no porque hoy estoy como desanimado, más bien voy a hacer mañana y lo adoro otro poquito más. Eso no es opcional. Tú eres de Dios, entonces tu llamado es a rendirte a Él, a someterse a Él y a honrarlo. La manera de honrarlo es esa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, amarlo intensamente. Por eso la adoración no es una actividad opcional, no es opcional. Mire lo que dice aquí, lo que dice aquí, así que miramos en 1 Pedro 9, pero debemos decir entonces, mis amados, que este reconocimiento de la dignidad absoluta de Dios que hacemos por medio de la adoración, mis amados, digamos así, es un deber. Es algo que nace de nosotros si hemos nacido de nuevo. Dios está buscando que su pueblo sea un pueblo de adoradores. ¿Qué dice? Ya hemos leído este versículo, pero repitámoslo. 1 Pedro 2:9. Dice, ¿para qué es el propósito? ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Para qué somos un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Ahí está el para qué. Para que anunciéis, anunciar, hablar sus virtudes, o sea, todos los atributos del Señor, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso Dios nos hizo sacerdotes, para eso Dios nos dio un pueblo, nos hizo un pueblo especial, para eso somos especiales con Dios. A ti te hace especial tu forma de adoración. Qué tremendo. El pueblo de Dios es especial en la forma de adorar. Si somos verdaderamente adoradores. Y la adoración no depende de expresiones, depende de actitudes del corazón. La verdadera adoración son mis acciones que demuestran mi sometimiento a Dios. Wow, la verdadera adoración son mis acciones que demuestran mi sometimiento a Dios. ¿Quieres ser adorador? Él nos llama a eso. Por eso, anunciar sus virtudes. ¿Cómo la anunciamos? Con nuestro testimonio, con otras palabras y todo lo que Dios ha hecho en mí. Cada vez que conocemos a Dios, tú conoces a Dios. ¿Cómo lo conoces? No solamente de conceptos, porque podemos estudiar la Biblia como lo hacemos de pasta a pasta. Podemos estudiar mucho y saber mucha teología. Eso es importante además, pero no es meramente el conocimiento. Todo lo que he recibido de Dios tengo que meterlo en mi corazón. Y tengo que saber que eso está en mí, tengo que aplicarlo. Eso es sabiduría. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Entonces cuando yo recibo algo que Dios me reveló en su palabra, lo obedezco. Y al obedecerlo estoy dando testimonio. Si la palabra dice yo soy luz, entonces tengo que ser luz, etcétera. Es la forma de adoración. Por eso anunciamos las virtudes del Señor. ¿Qué palabra? Mis amados, todo comenzó en el huerto de Edén cuando el hombre decidió que iba a dejar de adorar a Dios. Es un tema muy tremendo. Por eso no es opcional. Ahí comienza, y que se volvió opcional después de que Adán cayó. Entonces, posteriormente Dios llamó a Abraham, ¿se acuerda? Después de que cayó el hombre, dejó de adorar. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para formar a partir de ahí un pueblo que, dejando los dioses paganos que había en su entorno, Dios quería un pueblo que lo adorara a Él como el único Dios verdadero, para mostrarse a la humanidad que el Dios verdadero tenía propósito y tenía formas de acercarse a Él. De esta manera, tanto Abraham como su hijo Isaac y como Jacob se caracterizaron por ser hombres de tienda, por ser hombres de altar y ser peregrinos, pero se caracterizaron por otra cosa, ser adoradores. Abraham, Isaac, Jacob eran adoradores. Ellos ponían altares donde estaban, porque era la cultura en ese momento. Y ya más adelante en Éxodo vemos que Dios envió a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y que de esta manera pudiera adorarle. Es en ese sentido tan interesante notar a Faraón. ¿Se acuerda de la lucha de Faraón que sostuvo con Moisés con el propósito de impedir? ¿Qué quería impedir el Faraón? ¿Y cuál era la petición de Moisés? ¿Y qué Dios quería sacar al pueblo? ¿Para qué? Para ir a adorarlo.
Usted puede leerlo allá en Éxodo, en el versículo del capítulo, del 3 capítulos 3 hasta el 10 inclusive. Todo ese proceso de las plagas y toda esa situación. El único propósito que Dios quiere dar y que su pueblo fuera adorarlo, adorar a Dios. Pero ¿qué hizo el faraón? Se negó rotundamente. Por eso vinieron las plagas, haciendo mella en él. Pero el faraón fue cediendo, pero siempre ponía condiciones. No lo tenemos ahí, pero de pronto ustedes pueden anotar allá, por ejemplo, las condiciones que ponía en Éxodo 8, 25 al 27, en principio obligándoles a ofrecer sacrificios adentro de la tierra de Egipto. Bueno, ¿pueden hacer sacrificio aquí?, les decía al faraón. Allá lo vemos en Éxodo 8, 25 al 27. Pero luego, en el Éxodo 10, 8 al 11, luego dejando que solo fueran los varones al pueblo. Bueno, ya se dio. Ya no, bueno, está bien, aquí no. Llegaron las plagas, entonces se dio. Está bien, lo voy a dejar salir, pero solamente los hombres. Era la manera del faraón. Pero en el Éxodo 10, 24 al 26, más tarde les impidió que llevaran animales para el sacrificio, que era la única manera que podían adorar el pueblo de Israel. Pero bueno, ya sabemos toda la historia. Dios ganó el impulso a faraón y le dejó salir sin condiciones. Lo dejó salir sin condiciones. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera a adorar, otra vez la palabra adorar, a Dios, que saliera de Egipto con todo lo que era y tenían. Ya sabemos, mis amados, que por su viaje por el desierto Dios le dio la ley junto con diversas instrucciones acerca de cómo debía adorarle. Además, les mandó a construir un tabernáculo donde Dios manifestaba su gloria en medio de su pueblo. Dios quería vivir en medio de su pueblo. Ese es el mensaje del tabernáculo. Por eso todo sucedía ahí en el tabernáculo y por eso ponía personas especiales como los sacerdotes, los levitas y todo lo que ya sabemos. Por un propósito, aprender a adorar a Dios a la manera de Dios. No cualquier israelita podía coger, porque tenían mucho ganado, no podía coger un ganado y sacrificar como se querían. Tenía que ir al tabernáculo a la manera de Dios y ofrecerlo, y no él, sino a través de las personas dispuestas para ese propósito. Entonces, mis amados, vemos por todo largo y aún y los libros proféticos. Después ya el pueblo de Israel emprendió a adorar a Dios en la ley, hizo énfasis en la importancia de la adoración que tenía el Dios en medio de su pueblo, la vida de Dios en medio de su pueblo. Pero después vienen los profetas y todo esto, y acuerde de David jugó un papel muy importante en la adoración, el rey David, porque tuvo en su corazón edificar ya no el tabernáculo, sino una casa para Dios, una casa que permanentemente estuviera ahí adorando al Señor, donde el pueblo pudiera adorarle con libertad. Aunque David no pudo materializar ese proyecto, que ya conocemos la historia, fue a través de Salomón, dejó todo preparado para que su hijo lo llevara a cabo. Bueno, y así sucedió la adoración. Este ejemplo fue seguido también por algunos de los reyes, le siguieron en el trono. Pero en todo ese proceso también Israel pecó, dejó de adorar y empezó una división, y Jeroboam se independizó y sacó un sacrificio a su manera, etcétera. Y ese fue el error del pueblo, sacrificar a su manera. Y por eso los profetas denunciando su pecado, y un llamamiento a la adoración para que se volvieran a ese Dios verdadero, una adoración verdadera. Y ese es el llamado hoy en día. Dios levanta hombres y mujeres para que la iglesia se levante en una verdadera adoración. Por eso vino, aunque el pueblo cayó en pecado, no tuvo éxito, insistieron en desobedecer y adorar a otros dioses. Por eso Israel fue llevado cautivo por los asirios, y Judá fue llevado cautivo por los babilonios, o en Babilonia. Mis amados, actualmente Jesús siguió con la misma tónica de denuncia como los profetas. ¿Se acuerda ya en Mateo 21:13? Él dijo que la casa de Dios, ¿se acuerda la casa de Dios? Que era para adorar a Dios, que Dios quería estar en el centro de ese pueblo.
Mira lo que dice Jesús respecto a la casa de Dios. Dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, porque era para ese propósito, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Mis amados, aún los apóstoles que predicaron el evangelio en medio de las culturas paganas, tuvieron como objetivo reconciliar a los hombres con el único Dios verdadero, que se volvieran de esas adoraciones a los dioses paganos a un Dios vivo. Mire, Pablo en Hechos 14:15 nos dice, os anunciamos que de estas vanidades, de la idolatría o una adoración que no es de Dios, os convirtáis, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Sí ves? Nos anunciamos, ese era el anuncio que todos los apóstoles, la iglesia primitiva, estaba resaltando. En otro lugar, el mismo apóstol denunció a Roma, a los paganos que estaban en Roma. En la carta a Romanos 1:21 al 25 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y eso pasa en la iglesia. Muchos dicen conocer a Dios y no le glorifican como Dios, como el Señor, como el amo. Es que Jesús es mi Señor, pero para unas cosas no más. Si es el Señor de tu vida, debe ser el Señor de todo, aún entregando tus áreas, tu orgullo, tu vanidad, tu egoísmo. Esa es la verdadera adoración. Por eso dice, os anunciamos que esas vanidades, en el 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está todo hablando de se envanecieron en sus propios razonamientos, y si nuestro corazón fue entenebrecido, etc. Mis amados, en el libro de Apocalipsis vemos que la actividad constante en el cielo es la adoración. Dios nos está preparando a ser verdaderos adoradores. Si tú perteneces al reino de los cielos y si tú eres llamado para estar por la eternidad, Dios te está enseñando cómo adorarlo desde acá, desde acá. Aleluya. Este libro nos enseña que, bueno, el acto final de todo es la adoración. Entonces hay una pregunta o unas dos opciones mejor. O la gente aquí en la tierra va a adorar a la bestia o va a adorar a Dios. Sabemos que está levantando el sistema mundano, pagano, de maldad de los últimos tiempos. Y muchos todavía están en su corazón en el mundo, haciendo cosas del mundo y están adorando a la bestia. O te estás preparando para adorar a Dios desde ya y eres un adorador del Dios verdadero. Acuérdate la palabra de Jesús. Dios busca adoradores que le adoren de verdad, que le adoren en espíritu, o sea, su ser interior. Todos adoramos algo, mis amados, todo ser humano, aunque no nos demos cuenta de ello. Y si no adoramos a Dios, adoraremos a algo o adoraremos a alguien más. Ahí sea su trabajo, ahí sea sus negocios o las personas cercanas. En Apocalipsis vemos que el final de nuestra historia, el final de nuestra existencia se decide por la cuestión de a quién adoramos. Ese es nuestro final. ¿A quién hemos adorado? ¿A este mundo? ¿Las cosas del mundo? ¿Al príncipe de este mundo? ¿O a Dios? Queda claro a lo largo de toda esta revelación bíblica que el propósito por el cual hemos sido creados y redimidos es para que seamos adoradores de Dios. Y como decíamos, no es algo opcional, no es algo opcional, sino que, como hacía el rey David, debemos exhortarnos continuamente a nosotros mismos para adorarle. Los salmos nos hablan muy claro de eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, etc. Pero también él reconocía que necesitaba esa adoración al Señor. Y para culminar, Salmo 103, 1 y 2, que todos conocemos, este Salmo 103, 1 y 2. Salmo 103, 1 y 2.
Dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué tremenda palabra. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire que lo primero que habla antes de los beneficios es bendecir al Señor. Antes de recibir los beneficios. El ser humano hoy en día busca a Dios por los beneficios. O sea, es una búsqueda con interés. El verdadero adorador no tiene interés personal. Solo lo contempla Él. Bendice alma mía al Señor. Dilo de corazón. Como dice, te alabo alma mía. Alabe alma mía, como diciéndose a sí mismo. Adora alma mía al Señor. Adora alma mía al Señor. Y lo dice 2 veces aquí. Adora alma mía al Señor. Y adora todo mi ser su santo nombre. Tremendo. Son 3 cosas que habla ahí. El 1, otra vez, bendice alma mía al Señor. Miramos otra vez. Aquí hay 2. Bendice y 2, bendiga todo mi ser. O sea, adóralo. Adora alma mía. Díselo a ti mismo. Adora alma mía al Señor. Adóralo. Adora al Señor. Y bendiga, o sea, adora todo mi ser. Todo mi ser. Eso implica lo que estamos hablando. Sumisión, entrega. Honrarlo, alabarlo. Pensar en Él. Todo mi ser. Y por eso concluye la tercera en el versículo 2. Adora al Señor, alma mía, otra vez. Nos estamos exigiendo, porque a este cuerpo no le gusta rendirse a Dios. A este cuerpo le gusta lo fácil. A este cuerpo no le gusta pasar un tiempo en adoración al Señor. Y nos justificamos por muchas razones, pero nos toca exigirnos. Y ahí sí viene lo demás, los beneficios, que ahí en Salmo 103, del 3 al 5 nos habla de 5 beneficios, pero no vamos a hablar porque estamos hablando del por qué vienen esos resultados. Los beneficios vienen cuando tú eres un verdadero adorador. Ahí de adelante, el 3 al 5, son los 5 beneficios cuando tú los recibes completamente, cuando eres un verdadero adorador. ¿Lo crees? Entonces, que seamos esas personas que Dios encontró, porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adora alma mía al Señor, en espíritu, adora espíritu al Señor. Que nosotros seamos esas personas que Dios encontró y que se deleita cuando nos vea a nosotros en adoración a Él. Oremos. Padre, damos gracias por estar con nosotros, gracias por tu bondad, amor y misericordia, por tu grandeza, por tu fidelidad, por tu señorío. Gracias, Señor, porque sin ti, oh Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Dios, por sostenernos, gracias, Dios, por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, que te adoran con el corazón sincero, que se someten a ti. Ayúdanos a no distraernos tanto, a concentrarnos en la verdad de ti, de tu palabra, porque de ahí depende todo nuestro éxito y victoria y todos los beneficios que nos das. Toda la gloria es tuya en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. El Señor continúe bendiciéndoles plenamente. Tengan una semana victoriosa.